Dígalas, que Dios las bendiga. Wow, qué tan grande bendición. Tomen su asiento, por favor. ¿Saben qué? Me acuerdo que hace que casi unos, no sé, como unos 8 años, no, casi 10 años, cuando me tocó predicar, créanme que me preparé bien todo, dije, Señor, úsame, pero ya cuando pasé, la mente se me puso en blanco, créanme. Y es un nerviosismo que, créanme, que requiere mucha dedicación para controlar, O sea que no es fácil pasar enfrente de la congregación y predicar. Y otra anécdota, en la iglesia de los americanos me tocó predicar también. Y créanme que, gracias a Dios, cuando está esa confianza primeramente en el Señor nos usa en una manera, créanme, increíble, que cuando uno se sienta, regresa uno al lugar, dice, Señor, ¿qué es lo que he hecho? Increíble, cómo Dios nos puede usar, ¿verdad? Incluso allá afuera para compartir la palabra con nuestras amistades, con nuestros amigos, solamente confiar en el Señor, ¿verdad? Bueno, que Dios bendiga a las jóvenes. Vamos a hacer una corta oración, pero antes de eso, vamos a ver, si gustan abrir sus Biblias en Jonás. Es una de las historias más predicadas. Jonás capítulo 3 del verso 1 al 10. Por favor, abran sus Biblias antes de hacer una corta oración. Fíjense lo que dice el escritor del libro de Jonás. Créanme que en esta tarde va a haber una enseñanza muy importante, pero nos vamos a enfocar en esa palabrita que se llama arrepentimiento. Así es que vamos a leer esta escritura, Jonás capítulo 3 del verso 1 al 10. Escuchen lo que dice. Si quieren me siguen con la vista. Dice la escritura, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mando del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepienta a Dios y se apartará del dolor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a hacer una corta oración, por favor. Amantísimo Dios todopoderoso, Padre eterno, en este momento ha llegado el momento de callar. Padre eterno, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, úngenos con tu Santo Espíritu, para que esta enseñanza, Padre, sea una enseñanza que quede en nuestro corazón, no sea algo pasajero, sino que de verdad hagamos conciencia, Padre eterno, en nuestra condición humana, Padre eterno, que hagamos un examen interior y nos pongamos a cuentas, Padre eterno, contigo. Así es que, Señor, te pedimos en el nombre maravilloso de ti, Hijo amado Jesucristo, que nos unjas, Padre, que nos guíes con tu palabra, pues todo lo rogamos y lo imploramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, hermanos, desde la caída de Adán y Eva vino una decadencia muy grave, extremadamente grave, y eso lo hemos leído a través de las Escrituras. Vino un separamiento entre el ser humano y Dios. ¿Y saben qué palabra clave está en ese separamiento? Ese separamiento, esa palabra es pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es imposible
que algo que está contaminado pueda acercarse con algo que está descontaminado. Dice la Escritura que Dios es santo. Desde luego que sí. En el caso de nosotros, hermanos, estamos contaminados desde la creación, desde la caída hasta esta generación en la que vivimos. Y esa palabra se llama pecado. Dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es cierto. Solamente dice el canto: digno es el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Juan el Bautista, hermanos, vino y predicó: arrepiéntanse porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del hombre. Créame, miren, hoy en día se predica y dicen: lo único que tienes que hacer es levantar la mano y decir acepta a Jesucristo ya. No, es un proceso. Tenemos que hacer un examen interior. Y esa palabra, hermanos, se llama arrepentimiento. Aquí hay una enseñanza poderosa que tenemos que poner atención. El escritor a Jonás, créanme, que recalca mucho esto: el arrepentimiento, es en el cual nosotros, cada uno de nosotros, es un proceso que tenemos que hacer, no temporal, es a diario, hermanos. Dice Pablo, dice, la carne se aferra a lo de la carne, pero el espíritu a Dios. Es una lucha que hay en el interior del hombre del diario. Pudiera alguien decir: yo no, yo estoy libre de pecados. ¿Oh, sí? Con el hecho de que vayas a la carretera y alguien se te cruza, tienes una reacción de la carne, se te sale una mala palabra o maldices a la persona. Esa es la realidad en que vivimos. El escritor, hermanos, esta enseñanza, dice la Escritura, que se escribió para enseñanza, para que aprendamos. Esa es la condición del ser humano, hermanos. Quiero leer una información y quiero hacerlo más breve que se pueda. Por favor, ténganme paciencia, hermanos. Fíjense lo que dice el diccionario enciclopédico de Biblia y teología. Y créanme, quiero hacer una aclaración. No precisamente tenemos que ser unos teólogos o ir a una gran escuela de teología para entender lo que la palabra quiere decir. Arrepentimiento. ¿Quién no ha escuchado esa palabra? Es una palabra que a cada momento lo escuchamos. Arrepiéntete, ¿verdad? Bien, fíjense lo que dice esta información. Dice: justicia divina. Justicia divina. Estado en el que existe una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita del hombre, de la voluntad y del propósito divino. La justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Incluso fíjense en Isaías 64, verso 6. Fíjense lo que dice el profeta. Al final del verso 5, Isaías 64, verso 6, pero al final del verso 5, fíjense lo que dice: ¿podremos acaso ser salvos? Esa pregunta hace el profeta Isaías. Y dice el verso 6: si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjate, aquí el profeta Isaías está revelando el corazón del hombre. Esto es el corazón del hombre. Este problema tuvo Jonás. Hace 8 días que tuvimos el devocional, leímos y nos enfocamos en la oración de Jonás. Una oración muy poderosa, hermanos. Jonás, ¿saben cuál era el deseo de Jonás? Que Dios desapareciera de la faz de la tierra a Nínive. ¿Tenía razón o no tenía razón? Sí tenía razón Jonás, conforme al pensamiento humano. ¿Saben por qué? Porque Nínive era un enemigo terrible, era una amenaza terrible para el pueblo de Israel. Si se ponen a investigar ahorita en día en el internet, en información respecto a este país, era la capital de los asirios, si no me equivoco. Era una ciudad llena de maldad.
Y créame que cuando me puse a investigar, hasta la piel se me puso chinita, de las atrocidades que hacía este pueblo. Y aquí vemos, hermanos, que el escritor a Jonás dice que la maldad de este pueblo llegó al Señor. Aquí venía, hermanos, por segunda vez le dice a Jonás: prepárate, necesito que vayas a Nínive. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Obedeció. ¿Por qué? Porque Jonás se arrepintió y reconoció que la salvación viene ¿de quién? De Jehová, de Dios. Él es el único que viene la salvación. Ni tú, ni yo, ni nadie puede ser salvo. Nadie puede librarse del gran juicio que viene. Dice la escritura, nos da a entender, hermanos, en el Apocalipsis, que solamente hay dos caminos: el camino hacia la vida eterna y estar con Jesucristo, o el otro camino es ir al juicio y ser condenado y estar en el lago de fuego. Creas o no creas, va a acontecer, porque dice que es palabra ¿de quién? De Jehová, palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos bien aquí. Regresando a Jonás, hermanos, él se negó, pero por segunda vez él reconoce el llamamiento del Señor y bueno, prepara sus maletas y va en camino a Nínive. No sabemos cuál era el corazón de Jonás, quizás iba temeroso, pero me imagino que él ya iba dispuesto a llevar ese mensaje de arrepentimiento. Pero fíjense cuál fue el mensaje. Dice, en 40 días Nínive será destruido. Venía un juicio sobre Nínive. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que se predicó mi hermana Martita? Que cuando puso la silla aquí del acusado y luego puso aquí una cruz con Jesucristo. Son dos caminos. Aquellos que tienen el corazón endurecido, que ese no es el deseo de Dios, van a estar aquí en la silla ante un juicio. Y aquellos que de verdad han tomado esa gran decisión de aceptar, de arrepentirse, bueno, van a estar aquí del lado de Jesucristo, ¿verdad? Bien, este mensaje, hermanos, que está proclamando Jonás es un mensaje de juicio. Pero fíjense lo que hace el rey, hermanos. No se nos olvide que es una ciudad pagana, una ciudad llena de maldad. Esta ciudad, hermanos, representa el corazón del hombre carnal. ¿Han escuchado algunas personas que dicen, yo no tengo perdón de Dios? ¿Ya han escuchado? He hecho tantas cosas malas que no creo que el Señor me perdone. Bueno, pues estás equivocado. Porque Nínive, hermanos, representa el corazón más perturbado, el corazón más corrompido, el corazón que está lleno de maldad. Pero aún así, ¿qué pasó? Jehová los perdonó. ¿Pero qué tuvo que hacer? Dice la escritura que desde el rey hasta sus jueces y todos sus gobernantes, ¿qué hicieron? Dio la orden que tenían que arrepentirse de sus malos caminos y tenían que humillarse. En aquellos tiempos antiguos tenían que llenarse de cenizas, despojarse de sus prendas reales y arrodillarse y llenarse de cenizas. Conforme a los escritos rabínicos, hermanos, era un acto de arrepentimiento y de luto. Ellos no están exigiendo aquí, Señor, perdónanos. No. Primeramente, hermanos, aquí vemos la humillación que hay en ellos. Se humillaron ante el Creador, ante el Señor. Conforme a los escritos rabínicos, hermanos, ellos, Nínive, el pueblo de Nínive, se enteró de que Jonás había sido rescatado del vientre del pez. Incluso, hermanos, ellos se enteraron cuando fueron rescatados de Egipto, cómo el Señor los libró de la muerte. Es impresionante, hermanos, cómo el testimonio se vino pasando y llega a oídos de los reyes, de los líderes. Aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, que el rey declara y dice, vamos a humillarnos ante el Creador. Y si Dios quiere, nos va a librar de este juicio. Eso es lo que quiere el Señor.
Eso es lo que quiere de ti y de mí. Tristemente, hermanos, la doctrina del arrepentimiento como que se ha dejado más atrás. Casi en varias iglesias, es increíble que muchas iglesias mantienen este mensaje. Pero este es el primer paso para aquel que viene y dice, de verdad, Señor, quiero entregar mi vida. Quiero saber quién eres. Fíjense lo que dice Pablo. Si gustan abrir sus escrituras en Pablo rapidito. Pablo nos dice en Hechos capítulo 17. Es maravilloso lo que dice Pablo en Hechos capítulo 17. Del verso 30 al 31. Fíjense poderoso lo que habla aquí Pablo. Hechos 18 del 30 al 31. Perdón, Hechos 17 del 30 al 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hermanos. Dice, pasando por alto. ¿Qué quiere decir esto? Pasando por alto quizás la idolatría de los hombres, la rebelión de los hombres, la maldad de los hombres. Dice, es necesario que todos los hombres que se arrepientan, todos los hombres. No dice los judíos, no. Todo hombre, incluyendo a mujer. Todo hombre es necesario que se arrepienta. ¿Sí? Seguimos leyendo. Ok, verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, que Él es ahorita nuestro Redentor y nuestro Salvador. Está a la diestra del Señor rogando por nosotros. Pero cuando Él venga, Él va a venir como un juez. Seguimos leyendo. A quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hermanos, y eso está vigente, ¿eh? Hoy en día la burla sigue. Muchos se burlan. Pero aquí dice que va a venir un juicio. O sea que esto es serio. Esto es muy importante. El arrepentimiento, hermanos, es de extrema necesidad. Es vital. Javier predicó la obediencia. Eso es parte de la obediencia. Arrepiéntete. Quizás muchos pudieran decir, bueno, ¿y qué es arrepentirse? Ese va a ser la médula del mensaje, hermanos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 20, verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar el arrepentimiento, hermanos. Es vital. Es vital. Es de extrema urgencia. Esto, hermanos, en verdad tiene que haber un arrepentimiento genuino. En el caso de Jonás, tuvo un arrepentimiento genuino. Él aprendió la lección, que él no podía desobedecer al Señor. Ahora, vamos a notar esto, hermanos, que la Escritura dice, es necesario que todo hombre se arrepienta. No es una sugerencia, no es a ver si puedes, no. Arrepiéntete. Es un mandato, hermanos. Es una orden. Es cuando un general le da una orden a un soldado. Haz esto, hazlo. Es de la misma manera, hermanos, como Dios, por medio de su palabra, dice, arrepiéntanse. Incluso, hermanos, desde Juan el Bautista, y continuamos todo el Evangelio, ¿qué es lo primero que se predicó? El arrepentimiento, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado.
El rey ha llegado. ¿Quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo empieza su ministerio, hermanos, pero dice, arrepiéntanse. Enfoquémonos en eso, hermanos. Miren, cuando un escritor hebreo, un escritor judío, un rabino, escribía algo, pero cuando lo escribía varias veces, cuando repetía esa frase varias veces, es que quería hacer énfasis. Quería hacer énfasis en esa palabra. Y esta palabra, hermanos, se llama arrepentimiento. Bien, seguimos adelante, hermanos. Ténganme paciencia, no se enojen, hermanos. Esto va a ser un poquito más de 2 horas, pero vamos a seguir adelante. Bien, el arrepentimiento es de suma importancia. Tenemos el gran ejemplo de Nínive, es el contraste de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Quiénes han leído la historia? Este libro histórico está en Génesis. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan que Abraham abogó por ellos? Dice, si hubieran 50 justos, no, por esos 50 no va a ser destruido. Y así sucesivamente fue bajando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue desaparecida de la faz de la tierra. Hubo justicia. Y viene la pregunta, ¿fue justo o no fue justo Dios? Claro, esa es la justicia de Dios. Cuando alguien comete un crimen, lo primero que nos viene es, esa persona tiene que ser condenada a muerte. Pero la justicia de Dios, hermanos, es totalmente opuesta a la justicia del hombre. Es ahí donde tenemos que tener esa visión, hermanos, ese pleno conocimiento. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, por lo justo, ¿verdad? Lo justo. Dice la Escritura que somos justificados. ¿Por qué? Somos justificados por un justo. ¿Cómo se llama ese justo? Jesucristo. Por eso nos dio la justificación. Fue lo que predicó mi hermana Martita. Así es que es importante, hermanos, enfocarnos en este mensaje, en la doctrina del arrepentimiento. Es importante. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 12, verso 41. Jesucristo como que confirma el arrepentimiento de Nínive. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 12, verso 41. No sé, creo si lo tienen. Ok, perfecto. Dice, los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos que se arrepintieron al escuchar la predicación de ¿quién? De Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Quién es? Jesucristo. Fíjense, ustedes escribas y fariseos están en un grave problema, porque Nínive se arrepintió y ustedes no se quieren arrepentir. Tienen un corazón que endurecido. Este mensaje fue para los religiosos, para aquellos que creían que todos sus rituales, que todo lo que ellos hacían se iban a ganar el favor de Dios. Imposible. No nos vamos a ganar el favor de Dios jamás si no tenemos a quién, al Cordero de Dios, al justo, a Jesucristo. No se nos olvide, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al Cordero de Dios hemos sido ¿qué? Reconciliados. Pero ¿qué? Tiene que haber un arrepentimiento. Es importante, hermanos, es de extrema importancia. Vamos a hacer una diferencia, hermanos. ¿Sí han escuchado la palabra remordimiento? Sí. Quizás, bueno, vamos a investigar qué significa el remordimiento. Porque miren, se predica mucho. Arrepiéntete, arrepiéntete, pero en sí no dejan que la misma palabra, que la misma escritura revele al hombre qué es el arrepentimiento. Remordimiento, hermanos, lo quiero leer desde lo que dice el diccionario. Dice: la mayoría de los hombres optan por el remordimiento. Es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber
cometer y nos oprime, pero no cambia su orgullosa postura por lo actuado mal. Encuentra que sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón, siente el dolor, pero no desea cambiar. Ese es el discernimiento, ¿eh? Es decir, por ejemplo, ofendo a David, le digo malas palabras y empieza la conciencia a oprimirme el corazón, ¿verdad? Y hasta dije, está bien, le voy a pedir disculpas. Y le pido disculpas. Pero a la próxima vez que lo vuelvo a ver, le doy una bofetada. Y otra vez la conciencia me agarra el corazón y me lo apachurra así, me lo exprime. Pídele disculpas. Empieza el remordimiento, ¿verdad? Y le pido disculpas. Perdóname, David. A la próxima vez le pongo el pie para que se caiga. ¿Eso es arrepentimiento? No. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor mira el corazón arrepentido. Yo no te puedo ver tu corazón. Quizás te puedo ver, Señora, me arrepiento. Está muy bien, excelente. Pero no puedo ver tu corazón. ¿Quién lo puede ver? La Escritura lo dice, ¿verdad? Adelante, hermana Rosita. ¿Cuál, hermana? ¿El anterior? Oh, no, esta es una información, hermana, de un libro de teología. Sí, nada más. Esta es la definición de remordimiento, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver lo que es el arrepentimiento, que son muy opuestos, ¿eh? Nada que ver. Si tienes remordimiento, bueno, pues va a haber que lo reemplaces por el ¿qué? Arrepentimiento, ¿verdad? Es importante, fíjense lo que dice. Pongan atención. Arrepentimiento es la conciencia del mal cometido, unido al propósito de repararlo. Es un cambio total y una entrega total a Dios. En el lenguaje original nos dice que tiene que haber un cambio de pensar y reconocer que ofendemos a Dios y dejar de pecar, es decir, ir en la dirección opuesta y dar un giro de 180 grados. Por ejemplo, si voy al norte, ahora voy a ir al sur, ¿verdad? Tiene que haber un cambio. Es decir, tener el hábito de decir, me arrepiento, Señor, de aquí en adelante voy a tener un cambio de mentalidad. Si soy un ratero, bueno, voy a dejar eso, voy a evitar eso y voy a darme la vuelta y seguir otro camino. Es lo mismo, es como cuando alguien adultera. Le entra el remordimiento, pero no cambia. ¿Por qué? Porque se deja guiar por sus placeres carnales. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar, es como un alcohólico que se da cuenta que es alcohólico y decide ir a donde les dan las clases. ¿Cómo se llama? Alcohólicos Anónimos. Perdón, Javi, que voy muy rápido. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sorry, Tom. I'm trying to go slow. El alcohólico quiere restaurarse, quiere regenerarse, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que hacer el alcohólico? Bueno, pues evitar a donde hay bebidas alcohólicas, principalmente en la televisión, ¿verdad? Tanta propaganda que se le hace a las bebidas alcohólicas. Bueno, el arrepentimiento, hermanos, es cambiar, reconocer que lo que yo estoy haciendo ofende a Dios. Así es que voy a dar un giro de 180 grados, no de 360 porque volvemos a quedar igual, no, de 180 grados y tomar la dirección opuesta. Ese es el arrepentimiento. Más adelante, hermanos, vamos a ver que Nínive vuelve a caer en la maldad, pero ya no hubo perdón, ¿eh? Ya fue para destrucción. Y eso está en la Escritura. Pero, hermanos, esta enseñanza que nos está dando el escritor a Jonás es importante.
Un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a aceptar su culpabilidad, es lo que quiere el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, esa mujer que fue agarrada en adulterio? ¿Qué dijo el Señor? Ve y no peques más, para que no te vaya peor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hermanos, la escritura es tajante. La escritura, dijéramos en español, no tiene pelos en la lengua, es tajante, al hilo, al corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, este es el manual del corazón del hombre, la escritura. El Señor nos crió. Él sabe lo que está en el corazón del hombre después de la caída de Adán y Eva. Seguimos, hermanos, fíjense, seguimos con esta información. Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Dice como Salvador. La conversión del creyente es un proceso que Dios inicia en el corazón del hombre. Solo Dios puede hacerlo, nadie más. Imposible, hermanos. Necesitamos a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesucristo dijo muy claro, Juan capítulo 16, verso 8? Dice, es necesario que yo me vaya. Dice, porque va a venir que el Consolador, el Espíritu Santo, hermanos, es vital. Lo necesitamos, hermanos. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es decir, no puede uno mismo autoconvencerse del pecado que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te viene a la mente y te dice, estás mal, arrepiéntete. Tiene que haber un cambio en tu mente. Tienes que despojarte de eso. Tienes que ser libre. Dice el salmista, hermanos, que cuando hay arrepentimiento, entonces viene la paz para con Dios y viene el gozo, la alegría y el júbilo. Un corazón que no se arrepiente está en tortura, está bajo el dominio del pecado, es un esclavo del pecado. Hay un canto que dice, ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Jesucristo. Hermanos, cuando somos libres, cuando nos arrepentimos, de en verdad, hermanos, hay un cambio y se puede ver ese cambio en nuestro corazón, porque hay júbilo, porque hay alegría, porque hay paz. Hay reconcilio con tu Creador. Y empezamos a ver, hermanos, el proceso de la regeneración del corazón humano. Cualquiera se puede llamar cristiano, ¿cierto, no? Es como cuando venimos a este país, cualquiera se puede llamar americano, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Un documento. Es lo que hace la diferencia, ¿no? Hermanos, es vital el mensaje que el escritor a Jonás nos quiere dar a enseñar ahora, hermanos, es de que tengamos en mente que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento, hermanos, que de verdad va a constatar que Dios está trabajando en nuestra vida. No el hombre, no, Dios va a ver ese arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento viene una acción que tenemos que tratar, hermanos, dejar que el Espíritu Santo empiece la buena obra. Y dice la Escritura que la buena obra que empezó el Señor la va a terminar. Pero muchos, hermanos, lamentablemente rechazan. Hemos rechazado, a mí me ha pasado, hermanos. A la edad de 32 años me vine a dar cuenta y dije, Señor, solamente soy un religioso. Yo no conocía a Jesucristo. Me llevaban a la iglesia. Incluso dije, voy, tomo la Santa Cena y ya cumplí. No, hermanos.
La relación entre el hombre y Jesucristo es única. Pero, hermanos, tiene que ser algo genuino, algo real. En la vida de aquellos que siguen a Jesucristo, no algo superficial. Puede ser un rabino, puede ser un gran predicador, un gran ministro, un gran teólogo, pero si no tengo un corazón arrepentido, hermanos, créanme que soy reconocido entre los hombres, pero ante Dios no me ha aceptado. Así es que, hermanos, tenemos que tener esto en mente. Es importante, es vital el arrepentimiento. Vamos, unos pequeños tips que me gustaron. Por ejemplo, el arrepentimiento es el abandono total del pecado y no ser esclavo permanente del pecado. Ser libres en Jesucristo. Hay un arrepentimiento falso, hermanos, que también es muy común, muy común. Esto ocurre, hermanos, cuando tomamos malas decisiones financieras, familiares o lo que sea. Quizás me corrieron del trabajo y digo: Señor, perdóname, me arrepiento. Quizás es un juicio que ha venido sobre mí. No, eso es falso. Te corrieron quizás. ¿Por qué? Porque eres irresponsable. Por eso te corrieron. No es porque Dios te castigó. No, es una consecuencia. Pero esto es muy común, hermanos, el arrepentimiento falso. Me vino una enfermedad grave. Quizás porque era yo alcohólico. No, eso es que es una consecuencia. Está muy bien, el Señor quiere que te arrepientas, pero viene una consecuencia porque eras un alcohólico, desde luego. Pero aquí tenemos que entender muy bien esto, hermanos, del arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino, vuelvo a repetir, es un giro de 180 grados y un cambio de mente y decir: no lo voy a hacer más. Señor, necesito que me llenes de tu Espíritu Santo porque solo no voy a poder. Es importante, es importante. ¿Se acuerdan, hermanos, qué pasó con Judas? No tengo el verso, perdón, no lo anoté, pero dice la Escritura que la conciencia, empezó el remordimiento en él por haber entregado a Jesucristo. ¿Qué hizo ante los fariseos? Fue y les regresó las monedas. ¿Y qué dicen los fariseos? ¿Y nosotros qué? Ese es tu problema. ¿Y qué pasó con Judas? Se suicidó. ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Eso es lo que quiere? ¿Que cuando te arrepientas vayas y te quites la vida? No. Lo que él tenía era un remordimiento. Él no aguantó la conciencia de haber entregado al Santo de Israel. No se nos olvida, hermanos, 3 años y medio Judas estuvo con el Señor Jesucristo. Lo vio hacer prodigios y milagros y señales. Pero por la dureza de su corazón, dice la Escritura, dice en el Evangelio, dice que el diablo, fue poseído por el diablo. ¿Por qué? Su corazón estaba tan endurecido. Entregó a Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasó? Se suicidó. Así es que, hermanos, tenemos que tener una plena información. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que la Escritura, qué el Señor que quiere que nosotros hagamos? Es una acción, hermanos. Es decir, tener esa decisión de hacerlo. ¿Se acuerdan, hermanos, que el Señor nos dio libre albedrío? De otra manera, el Señor hubiera hecho unas máquinas, ¿no? Es que todo es por voluntad. ¿Quieres? ¿Se acuerdan, hermanos? En el Evangelio, cuando Jesucristo llegaba a hacer un milagro, hacía esta pregunta: ¿quieres? Fíjense qué hermoso, ¿eh? Pareciera ser una pregunta obvia, ¿no? O sea, Señor, ¿me estás viendo que este problema físico, este problema de salud? No, ¿quieres? El Señor quiere confirmar que el que estaba enfrente de la persona de en verdad era quien era: Jesucristo, el Creador, el Salvador. Y hoy te viene a decir: ¿quieres? Sí, Señor, me quiero arrepentir, quiero que haga un cambio en mi interior, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, porque solo no voy a poder. Hermanos, muchos tenemos adicciones a la televisión, a la tecnología. Cada quien sabe sus adicciones.
Pero de una manera u otra, si hacemos si hacemos un examen, digamos, un diagnóstico interior, nos vamos a dar cuenta que somos adictos a muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, bastantes. Hermanos, yo pienso que es tiempo que nosotros hagamos un diagnóstico interior y nos pongamos a cuentas con el Señor. Para seguir créanme, hermanos, el mensaje de la obediencia nos compromete a que de verdad nos arrepintamos. Tomemos esa iniciativa. Es vital, hermanos. ¿Se acuerdan que dice Jesucristo? Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y va a ser decepcionante que nosotros estábamos entre los muchos llamados, pero no estuvimos entre los escogidos. Va a ser decepcionante, hermanos. Así es que el mensaje del Evangelio primeramente viene y dice, arrepiéntete. Arrepentíos, dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo está con los brazos abiertos, pero quiere que tu corazón, de verdad, tenga un arrepentimiento genuino, para que venga a morar el Espíritu de Dios. Pablo dice, ¿acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí, aquí moran nosotros. Podemos estar, hermanos, en la catedral más lujosa del mundo, en la iglesia más lujosa del mundo, pero si no mora el Espíritu Santo en tu corazón, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es que es importante, hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó con el rey David? ¿Qué pasó? Adulteró, un asesino. Este hombre, hermanos, conforme a los escritos hebreos, este hombre fue tan torturado, pero no es porque, digamos, un mal espíritu lo atormentara, no. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios se separó. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se alejó. Fíjense lo que dice en Salmos 51. Este es un arrepentimiento genuino, hermanos, en el cual nosotros en verdad tenemos que meditar, y si gustan marcarlo ahí en sus Biblias, en momentos difíciles, porque sí, hermanos, sabemos que el enemigo está 24 horas, 7 días a la semana haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque dice, ya no vivo yo, sino ahora es el que mora en mí. Dice, porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Así es que, hermanos, fíjense lo que dice Salmos capítulo 51 del verso 12. Me gustaría leer todo el capítulo, pero vamos a agarrar los 12 primeros versos, y con esto quiero terminar. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán
los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Fíjense qué poderoso, hermanos. David abre por completo su corazón. Señor, hazme una cirugía de corazón abierto. Qué hermoso. Este es el verdadero arrepentimiento. Este es el genuino arrepentimiento. No remordimiento, hermanos. Es arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Pero tiene que empezar aquí en el corazón. No en la mente. Tiene que ser un trabajo. El Señor va a hacer una cirugía de corazón abierto. Dice la Escritura que nos va a quitar ese corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Qué hermoso. Qué hermoso, hermanos. Eso es para darle gracias a Dios, porque Dios es justo. Dice la Escritura, la paga del pecado, ¿qué es? No estuviéramos aquí, hermanos. Somos pecadores. Todo ser humano, hermanos, desde la caída. Dice el salmista, en pecado fui concebido. Nomás fíjense en un baby, en mi nieto que tiene 14 meses. Ya hace sus berrinches, Dijo, no. Y empieza a enojarse. Es increíble, ahí está la evidencia. Por eso David dice, en pecado fui concebido, mi madre me concibió en pecado. Así es que, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Me imagino que queremos estar en aquel día, recibir la vida eterna, pero lo más hermoso es porque va a estar Jesucristo ahí. Pero va a ser decepcionante para muchos que van a ir al juicio y van a ser condenados al lago de fuego. Así es que, hermanos, es serio. Es importante ya empezar a hacer tiene que haber una reflexión interior, hermanos. Que el Señor nos ayude. Solamente cada uno de nosotros sabemos nuestra condición y podemos ver nuestro corazón. Tengamos por seguro que puede otorgar misericordia al creyente. Y la frase dice, se convirtieron de su mal camino, dice. Reconocieron. Y créanme, hermanos, que eso es lo más difícil de reconocer, hermanos. Porque quizás alguien te diga, oye, estás mal. ¿Yo mal? No creo. Sí, estás mal. Créame que cuando alguien viene y te exhorta, bueno, Dios lo está usando para que tú te des cuenta que estás en un grave error. Y claro, es importante reconocerlo, hermanos. Que el Señor de verdad siga haciendo la obra en nuestros corazones. No lo detengamos. El arrepentimiento, hermanos, es un buen hábito que podemos tomar. No lo tenemos que hacer en público. Entra a tu recámara, haz oración, pídele perdón al Señor en privado, porque solamente Él puede escudriñar nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una corta oración ahí como están, ¿sí? Y luego le damos el espacio a nuestras jovencitas. Amantísimo Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, porque tu palabra es clara, es contundente, es eficaz, es directa, Padre. Gracias porque nos revela nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, Padre. Te queremos pedir perdón, Padre Eterno, por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión, Padre Santo. Te rogamos que nos unjas con tu Santo Espíritu. Perdona nuestra religiosidad. Muchas veces creemos que con hacer méritos podemos ganarte tu favor, Padre, pero solamente, Padre, por medio del Cordero de Dios podemos ser perdonados y podemos venir en paz para contigo, Padre. Así es que, Padre Santo, bendice a tu iglesia.
Que esta palabra, Padre eterno, haga un eco en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y que nuestra mente se abra totalmente y reconozcamos, Padre, de que es tiempo de dar la vuelta y dar un giro de 180 grados, Padre eterno. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Solamente tu justicia divina puede hacer, puede haber ese cambio en nuestro diario vivir, Padre. Así es que, Padre Santo, queremos rogarte, implorarte en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que sigas haciendo la obra, que aquella obra que iniciaste tú la termines, Padre, porque todo es para tu honra y gloria, Padre Santo. Pues todo lo imploramos y lo rogamos en el nombre maravilloso de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito seas. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y no fue un regaño. Dios quiere hablar a tu corazón. Pero vamos a darle espacio a nuestras jovencitas que sigan llevándonos con estas alabanzas hermosas.